Qué gozo estar con ustedes una vez más y poder verles, poder ver caras nuevas también que nos visitan. Y pues hoy vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estar en los versículos 12 al 17. La semana pasada José Adán nos estaba hablando acerca de el amor de Dios debería demostrarse en el amor al prójimo. Quien no ama a su prójimo no tiene el amor de Dios. Pero esta semana vamos a ver en estos versículos del 12 al 17, empieza Juan, o el Señor a través de su palabra, a través de Juan, introduciendo un mandato nuevo. Y este mandato es el mandato de no amar al mundo. Pero fíjense que Juan hace un preámbulo antes de dar el mandato. Y él hace un énfasis a quién quiere dar este mandato. Porque es bien importante saber a quién le está dando el mandato, ¿verdad? Porque es importante que nosotros atendamos al mandato. Entonces, antes de empezar, quiero tener un momento de oración. Yo sé que ya oramos, pero quiero que el Señor pues también sea Él dirigiéndonos en esta mañana. Padre, quiero darte gracias por la palabra que tú nos has dado, porque sabemos que viva, es eficaz. Señor, es necesaria para nosotros. Pero, Señor, esta palabra no tiene ningún valor si nosotros no la aplicamos a nuestra vida. Esta palabra no tiene ningún valor, Señor, si yo solamente la enseño, pero no la aplico. Ayúdame, Padre, a poder transmitir tu palabra esta mañana y que nosotros podamos entender el mensaje, entender a quién, Señor, estás hablando, quién quieres que obedezca este mandato. Que nos enseñe, Señor, las razones por qué nos das estos mandatos y también, Señor, el propósito. Gracias por tu verdad, Señor. Que tu iglesia pueda empezar a aplicar tu palabra cada día, en cada circunstancia, en cada momento, para que podamos comprobar que tu buena voluntad es agradable y perfecta. Padre, ayúdanos en esta mañana. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a empezar entonces en el versículo 12 de Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a empezar a ver a quién está dirigido estos versículos, este mandato. En el versículo 12 dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Miren, y es que de la misma manera empieza él en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice, hijitos míos. Pero ¿quiénes son sus hijos entonces? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos claro, o debemos de tener claro, que todas aquellas personas que le han recibido y han creído en su nombre, entonces ellos, el Señor les ha dado la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero saben, hay una característica especial en el que ha recibido al Señor Jesucristo como su único Salvador y Señor, es que Él anhela obedecer. Pues debería ser una característica de todos los hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que, vamos a ver, los padres que están aquí en esta mañana, qué anhelan ustedes de sus hijos? Que sean obedientes. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿verdad? No me equivoco. Anhelamos como padres que nuestros hijos sean obedientes. Entonces el padre también anhela que nosotros podamos ser obedientes. Y me gusta el énfasis que sigue haciendo Juan en esta carta, porque empieza diciéndoles hijitos, les sigue diciendo hijitos, porque tienen que entender que los que han recibido, los que han creído en Él, también entonces necesitan escuchar la instrucción. Pero mire, que en estos versículos, en este versículo 13 y 14, parece que hiciese una división de quiénes son sus hijos. Voy a leerlos, el versículo 13 y 14, dice así: os escribo a vosotros padres, dice, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos,
porque habéis conocido al Padre. Dice el 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjense que hace 3 categorías de personas. Y no es necesariamente que él está hablando a los niños, a los jóvenes y a los padres de la congregación. No, él está hablando a las 3 etapas que debería de tener un creyente. Un creyente debería empezar como un niño, porque la palabra hijitos en el versículo 13 es una palabra distinta al versículo 12. La palabra del versículo 12 es hablando de hijos y la palabra en el versículo 13 está hablando de infantes, de pequeños. Entonces, dice entonces que se divide entre los niños, los jóvenes y los padres. Pero vamos a ver, ¿quiénes son los padres? Bueno, Juan es considerado un padre, porque miren la manera en que él escribe esta carta. Juan capítulo 1, unos versículos atrás, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que dice, hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Él era alguien que sabía de lo que él estaba hablando, él está compartiendo de su experiencia personal. Dice, porque la vida fue manifestada y la ha hecho y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, que se nos manifestó. Dice el 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, un padre es el que cuida de los hijos. Un padre es el que cuida de los pequeños. El deseo de Juan al escribir esta carta era cuidar a los más pequeños, cuidar a la iglesia. Entonces, un padre es aquel que ya está en una etapa de madurez, que está ahora cuidando entonces a los más pequeños. Pero ¿quién es un joven entonces en la congregación? Bueno, hay algunas características que Juan está mostrando en el versículo 13. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué? Habéis vencido al maligno. Y saben, en el versículo 14 le dice, jóvenes, os he escrito a vosotros jóvenes porque soy fuerte, dice. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y les dice nuevamente, habéis vencido al maligno. Entonces, el joven espiritualmente debería de ser aquel que de pronto no tiene mucha experiencia. Porque un joven no tiene mucha experiencia, ¿verdad? De vida. Y a veces el joven es un tanto arrogante, sabe todo. ¿Les ha pasado? Sí, ya sé. Lo han escuchado antes. Pero el joven está determinado en lo que quiere también, ¿verdad? Este joven de quien nos está hablando, Primera de Juan, es un joven que se ha aferrado de la palabra. Y se ha aferrado de la palabra y por esa razón entonces él está venciendo al maligno. Porque, ¿saben? Lo único que nos hace libres es la verdad. Jesús, antes de ser crucificado, él se sentó con sus discípulos y les empezó a contar que él se tenía que ir y que no se preocuparan, que podían orar al Padre en Juan 16. Pero en Juan 16:30, él les termina diciendo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces los que vencen al mundo son los que se han aferrado de Jesús, se han aferrado de su verdad, aplican entonces su palabra, hablan su palabra. Ellos son los jóvenes. ¿Quiénes son los niños? Bueno, ellos son los que acaban de conocer al Padre. Ellos son los que acaban de nacer. Por ende, también en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis. Y es que, fíjense que hay algo bien interesante en estos versículos, en el 12 y el 13, porque pareciese que está diciendo lo mismo.
Pero yo quiero que ustedes noten una diferencia en la escritura del versículo 12, del versículo 13, perdón, al versículo 14. Miren la forma como escriben el versículo 13, está diciendo, os escribo a vosotros. El versículo dice, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijos. Pero en el versículo 14 cambia y empieza diciendo, os he escrito a vosotros. Fíjense que significa entonces que esto que él está escribiendo ya se los había dado desde antes. Este mandamiento que él está a punto de darles es algo que ellos ya saben, pero se lo vuelve a repetir. Pareciese entonces que Juan les está diciendo, miren, les escribo esto, yo sé que ya se lo dije, pero se lo voy a volver a decir. Hay un énfasis, entonces hay un interés de Juan en que ellos entiendan la importancia de este mandato. Miren, yo quiero que nosotros pensemos en un par de cosas en estos dos versículos. En primer lugar, el crecimiento en un hijo de Dios debería de ser algo natural. O sea, debería de ser niño como algo natural, debería ser un joven y debería de llegar a ser un padre. Eso es algo que debería de ser natural. Hubo alguien una vez en un grupo casa que me dijo, Daniel, pero yo creo que Dios a todos nos ve igual y a todos nos ama igual. Y yo creo eso. Me dice, cuando esta persona tenía una niña de 2 años, dice, cuando mi hija viene y agarra un papel y los colores y empieza a hacer garabatos y rollos y todo esto, ¿no? Y me llega donde mí a la cocina, me dice, mamá, mira lo que te hice. Yo lo veo hermoso. Yo digo, ay, qué cosa más linda. Y la pongo en la refri y cada vez que lo veo, digo, esto fue lo que hizo mi bebé. Ella me dice, Daniel, yo creo que así me ve Dios a mí. Y le digo yo, bueno, sí y no. Sí, si usted tuviera 2 años de edad. Pero ¿qué pasaría si su niña cumple 30 años y todavía agarra el papel y hace rollos y agarra los colores y hace rabietas y se hace en el pañal? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría usted? Nunca lo había pensado. ¿Saben? El Señor anhela que nosotros podamos crecer. Él anhela que nosotros podamos pasar estas etapas. Sí, Él nos va a amar cuando estamos recién nacidos, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos padres, y nos va a amar de la misma forma. Pero Él anhela que nosotros podamos ir también creciendo en estas etapas. ¿Saben? Este mismo problema encontró el escritor de Hebreos, en Hebreos 5. Y yo quiero que me acompañen porque esto es algo bien importante para nosotros como iglesia. Hebreos, capítulo 5. Permítanme. Hebreos, capítulo 5. Y miren lo que dice el versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos, hablando el escritor de Hebreos, acerca de la falsa enseñanza, la apostasía. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, ¿dónde radica el problema de la falta del crecimiento? Tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Había un problema. El escritor de Hebreos había encontrado un problema. Que él pensó que tenía un montón de padres, un montón de jóvenes. Y dice, es difícil de explicar lo que está sucediendo aquí, pero os habéis hecho tardos para escuchar. Entonces yo quiero que usted piense algo. ¿En qué etapa de crecimiento está usted?
Porque si usted no está creciendo, tiene un problema. Si usted en realidad no está anhelando ser un joven siendo niño, tiene un problema. Y si usted no está anhelando ser un padre siendo joven, tiene un problema. El problema radica, en primer lugar, en no querer escuchar. No queremos escuchar la instrucción, no queremos escuchar la dirección, el consejo, los mandatos, no los queremos escuchar. Queremos hacerlo conforme a mi manera. Es necesario entonces crecer. Es indispensable para el creyente. Eso da honra al Señor también. La otra cosa que quiero que nosotros pensemos de estos dos versículos es que el mandato entonces que nos va a dar ahora Juan es un mandato que aplica ¿a quiénes? A todos. Es un mandato que aplica a todos. Si usted es niño en la fe, aplica a usted. Si usted es joven en la fe, aplica a usted. Y si usted es un padre en la fe, aplica a usted. A todos. Y es que los mandatos de Dios aplican a todos nosotros. No hay un mandato que ya se deje de aplicar a mí. Como cuando pasa en la casa, ¿no? No, es que ya tu hermano ya creció, ya no le podemos decir nada. No. Son indispensables para nosotros. Porque necesitamos permanecer. Permanecer. Miren lo que sigue diciendo, porque ahora va, en el versículo 15, va a introducir el mandato. Entonces, ¿cuál es el mandato? El versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La semana pasada nos estaba diciendo que si nosotros no amábamos a nuestro hermano, el amor de Dios no estaba en nosotros. Ahora nos está diciendo que si nosotros amamos al mundo, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Y es que el amor al mundo es algo que el Señor aborrece. Aborrece. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando Jesús hablaba a sus discípulos en Juan 15, 18 al 20, Él les estaba diciendo, ¿saben qué? A ustedes los van a aborrecer porque a mí me aborrecieron. Si ustedes, les dice, fuesen del mundo, el mundo los amara. Pero ustedes no son del mundo. Ustedes son míos. Entonces no pueden tener amor por el mundo, porque el mundo aborrece al Señor. Miren lo que dice Santiago 4:4. Unas paginitas atrás. Santiago 4:4. Dice así. Dice, oh almas adúlteras, está diciendo Santiago. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y miren, hay que tener algo claro en este mensaje. Cuando habla de mundo no está hablando de su creación, ¿verdad? Tengo unos amigos biólogos que me estaban viendo así como, no está hablando de su creación. Porque su creación da testimonio del Creador, ¿verdad? Pero sí está hablando de la filosofía del mundo. Sí está hablando de lo que el mundo me ofrece. Sí está hablando de lo que el mundo piensa como el estándar para encontrar la felicidad, para encontrar satisfacción. De eso es lo que está hablando. Cuando Jesús vino y empezó a hablar a las personas y les decía, miren, si vienen los romanos y los hacen cargar un bulto, una milla, y todos expectantes porque todos querían ser liberados de la opresión de Roma, les decía, cárguenla dos. Ok, pero si alguien viene y les pega en una mejilla, ofrezcan la otra. El estándar de Dios es un estándar que es contrario al mundo. Por eso es que el mundo no nos puede amar. Por eso es que nosotros tampoco podemos amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Y saben qué? El amor al mundo
evidencia entonces mi amor a Dios. Evalúese, considérese. ¿Estoy yo amando el mundo? Ok. De pronto ahí va a salir cuánto ama a Dios. Pero miren, la verdad es que a veces nosotros somos como hijos un tanto caprichosos, ¿no? Porque decimos, ¿y por qué? Señor, ¿cómo no vas a amar eso? ¿No ves qué lindo es el mundo? No, el Señor da razones. Él no simplemente nos da un mandato como un Dios caprichoso que no quiere que hagamos, sino que nos explica por qué, nos da razones. Miren lo que dice el versículo 16, nos da 3 razones. Miren, en primer lugar, dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, en el versículo 16 verdaderamente está resumiendo lo que hay en el mundo. Está resumiendo lo que el mundo me ofrece. El mundo me ofrece los deseos de la carne. Me ofrece los deseos de los ojos. Me ofrece la vanagloria de la vida. Y saben, esto no proviene del Padre. Eso es lo que está diciendo. Yo quiero que miremos entonces, cuando hablamos de deseos de la carne, ¿de qué estamos hablando? Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Pablo está tratando de hablar y decir cuál es el problema con la carne, porque él está motivando a la gente a que viva en el Espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque son contrarios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Saben qué pasa con los deseos de la carne? Que son totalmente contrarios a la ley de Dios. Pero ¿cuáles serán esos deseos de la carne? Quiero que vayan conmigo a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Lo vamos a leer así rapidito. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De eso se trataban los deseos de la carne. Por eso es que el mundo abre esta puerta y dice, déle en rienda suelta. De eso se trata vivir la vida, los deseos de la carne. Y saben, el problema es que la avenida que Satanás usa para revolver todos estos deseos es los ojos. Mateo capítulo 6, versículo 22, está hablando acerca de la lámpara del cuerpo. ¿Saben cuál es la lámpara del cuerpo? Los ojos. Dice, si tu ojo está sucio, ¿qué hay adentro entonces? Suciedad. Y es que cuando nosotros estamos dándole rienda suelta a nuestros deseos, nosotros nos encanta entonces seguir metiendo a través de nuestros ojos. ¿Saben por qué la pornografía es un negocio redondo? Porque el hombre quiere ver. Quiere ver. Y eso es vano. La vanagloria de la vida. Vanagloria. Una gloria vacía. Algo que no tiene fruto. A veces pensamos que cuando estamos bien podemos hacer y deshacer. Pero no. Fíjense que hay un ejemplo que quiero mostrarles a ustedes. Está en Josué. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 está
la historia del pecado de Acán. Fíjense que les voy a contar la historia así rapidito, solo vamos a leer unos versículos. Josué estaba llevando al pueblo de Israel, ¿verdad?, a la tierra prometida. Y en ese caminar, ellos tenían que enfrentarse a varios pueblos, ¿no? Y algo que estaba haciendo Josué, estaba él haciéndolo verdaderamente confiado en el pacto que el Señor había hecho con ellos. Pero en esta ocasión, en el capítulo 7, ellos van a ver un pueblo que necesitaban vencer. Y cuando vinieron los que habían ido a ver, le dijeron, miren, son poquitos. Con unos 2,000 los eliminamos a todos. Ok, bueno, suban los 2,000 entonces. ¿Y saben qué pasó? Les mataron a 36 judíos y los sacaron corriendo. No los pudieron vencer. Y vino Josué y rasgó sus ropas y se entristeció y empezó a decirle, Señor, puchica, no nos dijiste que nos ibas a dar esta tierra, no nos dijiste que ibas a estar con nosotros. Pero Jehová le dijo, hay maldición dentro del pueblo, no puedo. O sea, aunque quiera, Josué, aunque quiera, pero hay un maldito ahí adentro. ¿Pero cómo? Entonces vino Josué y llamó al pueblo y empezó a decirles, miren, vamos a alabar al Señor. Y si hay alguien que ha hecho algo, ¿verdad?, venga y hable verdad. Y cuando llamaron al pueblo y quisieron empezar a alabar al Señor, salió Acán. Y miren lo que sucedió con Acán. En el capítulo 7, versículos 20, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, y así he hecho. Miren lo que dice, miren cómo empieza el 21, dice, pues, ¿qué? Vi, quiero que pongan atención en esto, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, dice. ¿Y qué más? 200 siclos de plata y un lingote de oro, así de grande. Dice, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero bajo de ello. ¿Saben qué pasa cuando nosotros amamos al mundo? Empezamos a verlo. Empezamos a ver el mundo. De ahí codiciamos en nuestro corazón. Y de ahí tomamos. Pero haciendo todo esto estamos desobedeciendo entonces el mandato del Señor. ¿Saben qué pasó con Acán? Acán fue traído a un lugar, él y toda su familia y todas sus pertenencias, y fue apedreado y fue quemado por desobedecer al Señor. Qué duro, ¿no? Qué duro. Cómo a veces sufrimos porque no obedecemos los mandatos, porque nos vamos por los deleites de los ojos que revuelven todos los deseos de la carne. Me imagino que acá me estaba haciendo cuentas, qué iba a comprar con todo ese oro y toda esa plata, y qué día iba a usar el manto babilónico. Eso era vano, eso era vacío, terminó en su muerte. El Señor entonces quiere que nosotros entendamos la razón por la cual Él nos da mandatos. No es un Dios caprichoso, es un Dios que nos ayuda a entender. Él dice, si ustedes aman al mundo, ustedes se van a alejar de mí, se van a perder. Porque Él tiene un propósito también. No solamente nos da el mandato, sino nos da una razón, nos da un propósito del mandato. El versículo 17 dice así, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben qué pasa con el mundo y sus deseos? Pasan. Es cierto. ¿Qué pasa cuando usted viene y compra el último celular? 3 meses después sale el nuevo celular y ya no tiene el último celular.
Entonces, su deseo de tener el último celular le duró 3 meses. ¿Qué pasa cuando usted empieza a ver esos programas en la televisión que renovan las casas y todo, y entonces empieza a ver su casa? Dice, está muy viejo, necesito cambiarlo. Pero ¿qué pasa cuando hay algo que le gusta más? ¿Qué pasa cuando tiene un carro y está perfectamente el carro, pero dice, no, es que después de 5 años y salió el nuevo, más bonito, más poderoso? Pasa. El mundo y sus deseos pasan. Ese es el problema de lo que ofrece el mundo. Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios es alguien que está gozoso, que está completo, que no necesita nada más, que confía en las promesas. Saben, hace unos meses estudiábamos Primera de Pedro, y en el primer capítulo, Pedro está hablando a los expatriados, o sea, personas que han sido sacados de su tierra, sacados de todo lo que ellos tenían, y ahora están viviendo en la dispersión, siendo esclavos algunos, sufriendo persecución. Pero hay algo bien bonito que le dice Pedro, y yo quiero que lo leamos. Yo quiero que lo leamos porque de pronto nosotros necesitamos entender esto. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice, para una herencia, ¿cómo? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde? Reservada en los cielos. No está aquí. Su herencia no está aquí, está en los cielos. ¿Dónde debería tener su mirada entonces? En lo que Cristo tiene preparado para usted. Usted está de paso aquí. Usted está de paso. Hoy está, mañana no está. Pero lo que sí tiene por seguro es lo que Cristo tiene preparado para usted. Por eso es que usted no puede amar al mundo. Por eso es que usted no debería dejarse engañar por lo que el mundo ofrece. El Señor quiere entonces que nosotros aprendamos a hacer su voluntad, que podamos permanecer. Quiero terminar con algunas cosas. En primer lugar, ¿en qué etapa de mi vida espiritual me encuentro? ¿En qué etapa de mi vida espiritual me encuentro? Es algo que yo tengo que hacer esta pregunta. No, yo tengo 10 años de venir a la iglesia, he tomado clases de sembrar, eso no importa. ¿Sigue haciendo garabatos? No, es que mira Daniel, yo soy amigo de Kid. No, es que eso no importa. Todavía necesita que le cuiden, todavía necesita que le vuelvan a enseñar cuáles son los rudimentos, los principios. ¿Se le olvidan? Recuerden que el crecimiento es un proceso natural en la vida del creyente. Es algo que todos debemos de anhelar. Algo importante es que los mandatos también no dejan de tener vigencia en nosotros. Los mandatos de su palabra no dejan de tener vigencia. Siguen vigentes para mí. No hay un nivel espiritual donde ya no, eso no existe, señores. Hay etapas de crecimiento, sí, pero los mandatos siempre los voy a tener que obedecer, siempre. Si Dios odia el amor al mundo, tiene una razón, tiene un propósito. Dios no quiere que nosotros nos enredemos en este mundo. Él quiere que pongamos nuestra mirada en lo que es eterno. Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en todo lo que es incorruptible, incontaminado, inmarcesible, preparado en los cielos para nosotros. Que el Señor nos ayude, iglesia, entonces, a saber si estamos creciendo, viendo sus mandatos, viendo su palabra,
reflejando mi vida si yo estoy manteniéndome entonces y cumpliendo su verdad? Vamos a orar. Padre, queremos dar